Increíble conserje revela síntomas ocultos ignorados y salva la vida de CEO millonaria en 12 horas. Francisco, el conserje del imponente rascacielos en el corazón de Madrid, sabía que la vida no siempre responde a las expectativas. Mientras recorría pasillos revestidos de vidrio y acero, un escalofrío de soledad lo acompañaba. Aquel día, el aire helado de la mañana parecía penetrar su uniforme, reflejo de su constante esfuerzo por mantener todo en orden. Intentaba no pensar en las miradas ausentes de los ejecutivos que se deslizaban a su alrededor, ajenos a su presencia, donde el éxito y la ambición eran moneda corriente. Su alma estaba marcada por el sacrificio de su familia, pero, sobre todo, cargaba la añoranza de su abuela, quien le enseñó que la verdadera grandeza radica en la humildad. Esa mañana, cuando el sol apenas empezaba a iluminar la ciudad, Laura, la CEO, hizo su entrada fulgurante. Su pálido rostro, visiblemente desgastado, rompía con su habitual imagen perfecta. Francesco la observó desde su rincón, el cansancio y el dolor en su rostro eran una evidencia de que estaba ignorando señales preocupantes. «Señora, usted necesita descansar», murmuró, rompiendo la hielo con esas palabras cargadas de preocupación, recordando las lecciones de su abuela: el cuerpo habla, y si no lo escuchas, puede gritarte. Laura, sorprendida por esa intrusión, frunció el ceño. Sin embargo, en lo más profundo de su interior, una chispa de reconocimiento brilló. Esa figura humilde, con su desgastado uniforme y su voz serena, parecía ser la única que podría ver la verdad desbordando su fachada. Francisco sintió un golpe de incertidumbre. Se atrevió a preocuparse por ella, pero sabía que, al hacerlo, arriesgaba su posición en esa estructura hierática. Este pequeño dilema lo consumía: mostrarse un hombre de valores en un mundo donde la debilidad era escondida. A medida que avanzaba la jornada, la tensión creció. La presión que Laura se imponía por su éxito era palpable, como si un monstruo invisible sofocara su aliento. Francesco decidió insistir, a pesar de las advertencias silenciosas que resonaban en su mente. «Señora, necesita un médico», le dijo, sus palabras brotando como una súplica. La mirada de ella se endureció, pero este conserje, que había estado invisibilizado por las demandas de un ecosistema corporativo voraz, decidió luchar. En ese momento, la angustia lo invadió mientras una batalla interna se libraba en su mente. Su deseo de actuar chocaba violentamente con su miedo a las repercusiones. Francesco recordó la voz de su abuela, instándole a tomar decisiones valientes, a no ser cómplice del dolor ajeno. Sin embargo, ¿sería su intervención suficiente para marcar la diferencia en la vida de Laura? O peor aún, ¿podría ella despreciar su consejo, y él ser el responsable de no haber hecho más? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Durante esos interminables momentos de espera, un torbellino de dudas lo consumía. ¿Era correcto poner en riesgo su estabilidad por la salud de una mujer que parecía necesitarlo pero a la vez despreciarlo? Francisco sintió el peso del mundo sobre sus hombros mientras contemplaba esa delgada línea entre el deber y el temor. Las horas avanzaron con la rigidez del tiempo que se vuelve enemigo, y él se esforzaba por mantener la compostura. Sin embargo, un presentimiento ominoso se apoderó de su mente. La incertidumbre de la situación era un monstruo que acechaba en las sombras, listo para devorar todo rastro de esperanza. Con cada tic del reloj, la angustia del destino se entrelazaba con su propia realidad, y la pregunta persistía, resonando con un eco ensordecedor en su corazón: ¿tendría Laura la valentía de escucharlo, o quedaría atrapada en su propio laberinto de ambición? Y así, en el frío ascensor de una empresa que parecía bullir de éxito, dos mundos opuestos estaban a punto de colisionar.
El sonido del ascensor interrumpió los pensamientos de Francisco, que se apretaban en su mente como el hormigón del edificio que lo rodeaba. Cada pulso de su corazón resonaba en sus oídos, un recordatorio perpetuo de su propia vulnerabilidad e inestabilidad. Sentía que estaba en un punto de inflexión, una línea en la arena que, de cruzar, podría llevarlo a un lugar de no retorno. Laura no solo era la CEO de una empresa multimillonaria, era un símbolo de éxito, un reflejo de la ambición a la que él mismo aspiraba, aunque nunca se lo hubiera permitido. En el fondo, Francisco se cuestionaba si él también había estado alimentando un monstruo que le había robado el sentido de pertenencia a su propia vida. Tal vez, había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos, no solo por ella, sino también por sí mismo. Se apropió de esa visión y decidió que haría lo necesario para salir de su propia zona de confort. Francesco pensó en su abuela nuevamente, quien siempre decía que el dolor de la inacción supera al dolor de la acción. La decisión se volvió clara. Tenía que convertirse en su propio héroe. Si iba a ser un agente de cambio en la vida de Laura, necesitaría hacerlo de una manera audaz. Mientras se acercaba a su oficina, sabía que las palabras debían fluir con firmeza, sin titubeos. La vulnerabilidad que había sentido lo empoderaba. Francesco tocó la puerta y esperó a ser invitado a entrar. Al cruzar el umbral, la tensión en el ambiente se tornaba palpable. A medida que la mirada de Laura se encontró con la suya, sintió una conexión inexplicable, un hilo invisible que los unía y que desdibujaba los límites entre sus realidades. Señora, comenzó, cada palabra cuidadosamente medida, no quiero interferir, pero su salud no debe ser una víctima de su éxito. Usted tiene demasiada gente a su alrededor que depende de su bienestar. Si no se cuida, todo lo que ha construido puede desmoronarse. La mirada de Laura emanaba incredulidad, pero había algo más en su expresión, un destello de curiosidad y un leve atisbo de miedo. ¿Y tú quién te crees para darme lecciones?, replicó ella con una voz clara, aunque en su tono subyacía una leve incertidumbre. Francesco sintió que su corazón se encogía, pero no se dejó amedrentar. En ese instante, comprendió que su papel no era pedir perdón por su preocupación, sino mostrar que se preocupaba genuinamente. La oportunidad de revelar su propio valor estaba en juego. Soy un conserje. Pero eso no me impide ver con claridad lo que otros eligen ignorar. Puedo no tener el mismo poder o influencia que usted, pero tengo un sentido de responsabilidad hacia los demás que no puedo eludir. La intensidad de sus palabras parecía chocar con el frágil equilibrio que llevaban meses lidiando. Había algo en su afirmación que caló hondo en Laura. Un momento de silencio se instaló entre ellos como una tregua. Francisco, aún inseguro, sintió que una chispa de cambio comenzaba a encenderse en su interior. Tal vez, al enfrentarla, también se estaba enfrentando a sí mismo, a su propia voz que hasta ese momento había sido inaudible en su vida. El desafío no solo se trataba de tomar valor para hablar, sino de aceptar que también podía ser el protagonista de su propia historia. La mirada de Francisco, que antes había sido la de un conserje invisible, ahora se transformaba en la de un hombre que tenía algo valioso que ofrecer, su honestidad y su voluntad de actuar. Mientras el aire en la habitación se hacía denso, un nuevo dilema se asomaba. Laura se vio forzada a confrontar sus propios demonios internos, así como la necesidad de reconocer que su éxito no era una excusa para descuidar su salud. Francesco había iniciado una conversación crítica, pero sería suficiente para romper las barreras que ella había construido. La tensión crecía, y el momento de verdad se acercaba, dejando a ambos en un precipicio emocional. Lo que sucediera en ese instante podría cambiar no solo la vida de Laura, sino también finalmente dar un sentido a la propia existencia de Francisco. ¿Sería capaz de darle un giro a su destino y ayudarla a encontrar su camino hacia la sanación? Con cada segundo que pasaba, el futuro pendía de un hilo. Pero en el horizonte se alzaba otro reto. La presión del mundo exterior se avecinaba y amenazaba con aplastarlos. Las miradas de los ejecutivos parecían más intensas que nunca, y la pregunta en el aire permanecía: ¿estarían ambos dispuestos a confrontar no solo sus miedos,
sino también a la voracidad de un sistema que premiaba lo superficial sobre lo auténtico? Francesco esperaba la reacción de Laura con un nudo en el estómago. En su mente, cada segundo se alargaba, cada respiración se sentía como un eco poderoso. Sabía que estaba desafiando un orden establecido, un juego en el que se sentía como un intruso, pero también estaba decidido a hacer el cambio que había anhelado por tanto tiempo. La conexión entre ellos no era solo profesional, existía un impulso visceral que lo instaba a seguir adelante. Laura, que había permanecido en silencio, parecía revisar las palabras de Francisco en su mente, como si cada sílaba se desembarazara de la repugnancia habitual hacia la preocupación ajena. Sin embargo, su mirada estaba cargada de escepticismo, un reflejo de las paredes que había construido a su alrededor. No le era fácil aceptar que alguien, un conserje, tuviera la valentía de cuestionar su estilo de vida. ¿Realmente crees que puedes entender lo que significa estar aquí? Finalmente dijo Laura, su voz más suave, sin perder del todo ese filo de inseguridad. Francisco sintió que la luz al final del túnel titilaba, y los segundos se convirtieron en eternidades. Comprendió que, para poder hacerla escuchar, debía abrirse completamente, independientemente del miedo que le provocaba. No necesito entender lo que sientes. Solo sé lo que puedo observar. Te veo, pero no te miro. Es como mirar por una ventana empañada. Esta casa de cristal que creaste tiene grietas y hay gente tocando desesperadamente en su interior. Laura parecía un cuadro desolador, las capas de su éxito habían comenzado a desmoronarse. Francisco podía ver el atisbo de una vulnerabilidad que nunca había imaginado que podría surgir de ella. Era un momento crucial en su evolución personal. Cada palabra, cada pausa y cada mirada intercambiada se transformaban en herramientas de una conversión silenciosa. Él se estaba enfrentando al reflejo más crudo de su propia vida, y es que el escenario que se desplegaba ante ellos era más vasto que sus propias luchas. El poder de tomar decisiones había estado ausente en su vida por mucho tiempo, era un ciclo que debía romper. La preocupación por la condición de Laura alimentaba su deseo de ser más que un simple conserje. Quería ser un faro de cambio, no solo para ella, sino también para sí mismo. Si no te cuidas, todo lo que has conseguido se perderá, insistió, con voz firme. Pero más que eso, perderás la oportunidad de ser verdaderamente feliz. El silencio se tornó en un espacio sagrado, donde las palabras de Francisco parecían flotar como notas en una sinfonía. Era un estallido, una liberación que resonaba en ambos. Laura examinaba la tumultuosa vida que había construido, cuestionándose si el camino del éxito valía más que el sacrificio de su bienestar. La presión aumentaba, la balanza oscilaba entre el ego y la autenticidad. Francisco comprendió que su acción no había sido solo para ella, sino un salto hacia la legitimidad de sus propios deseos. Se estaba transformando, el conserje se despojaba de su invisibilidad y se erguía como un hombre de ideas, capaz de construir su propio destino. Con cada palabra compartida con Laura, se acercaba más a su propia liberación, pero en el fondo, persistía la convicción de que esto era solo la primera de muchas confrontaciones. La puerta había sido abierta, pero el verdadero desafío comenzaba en su interior. Finalmente, mientras la tensión crecía y Laura escudriñaba su posibilidad de cambio, Francisco se dio cuenta de una verdad escalofriante: cambiar era solo el primer paso. Había mucho más en juego de lo que ambos podían comprender. La pregunta que se cernía como una sombra era: ¿estaban dispuestos a enfrentarse no solo a sus demonios internos, sino a todos aquellos que se beneficiaban de su sufrimiento? Las luces de la oficina continuaban titilando mientras ambos se sumían en sus pensamientos. Francisco sabía que, más allá de la salud de Laura, había un sistema voraz que premiaba la insensibilidad. Su transformación individual apenas comenzaba, y cada segundo hacia adelante. Se sentía como un viaje en el que no hubiera vuelta atrás. La mirada de ambos se hizo significativa, un pacto tácito de valentía y vulnerabilidad. No solo sería un duro camino, sino un camino marcado por decisiones que definirían el resto de sus vidas.
mientras continuaban su diálogo, la inminente llegada de una nueva crisis podría poner a prueba la frágil conexión que estaban construyendo. ¿Podrían realmente rodear la vorágine de un sistema que podía devorarlos? La incertidumbre crecía y el peligro acechaba en las sombras. ¿Tendrían el coraje para salir a la luz? Francesco sintió que el aire se volvía denso, cargado de un peso nuevo. La sinceridad había aflorado en la conversación, pero el verdadero camino hacia la transformación estaba aún inexplorado. Las palabras de Laura, que habían resonado con una vulnerabilidad palpable, hicieron eco en su mente. La idea de que su vida, marcada por el escaso reconocimiento y el esfuerzo silencioso, había comenzado a jugar un papel importante en la narrativa de otra persona le resultaba abrumadora. Decidido a no quedarse en la superficialidad de esa conexión, Francisco comenzó a cuestionarse su lugar en el mundo. Su papel de conserje siempre había sido un escudo, una barrera que lo aislaba de los riesgos y, por lo tanto, de sus deseos más íntimos. Sin embargo, en ese momento, bajo las luces parpadeantes de la oficina de Laura, sintió que las cofias del pasado podían caer. Su nueva realidad lo desnudaba ante la posibilidad de ser más que una sombra. ¿Y si no lo consigo?, se preguntó, sintiendo el temor asomarse. Se dio cuenta de que, en su corazón, había un niño que había sido constantemente subestimado. Pero también había un hombre que comenzaba a despertarse. Con cada intento de abrir a Laura a la verdad sobre su vida, estaba comprendiendo que también se estaba abriendo a sí mismo. Su reflexión fue interrumpida por Laura, quien ahora lo miraba con una mezcla de tristeza y desafiante incertidumbre. Nunca he sido amiga de la vulnerabilidad, murmuró, cruzando los brazos como si intentara protegerse de alguna revelación dolorosa. Francisco sintió que ese era el momento para continuar construyendo ese puente entre sus dos mundos. Quizás deberías intentarlo, sugirió él, intentando mantener la calma en su voz. No revelarte no te protegerá, solo te encerrará en una fortaleza vacía. En sus palabras había una firmeza que también se estaba gestando dentro de él. Francisco entendió que la batalla no solo era de Laura, sino también de quienes la rodeaban, de quienes aceptaban el sufrimiento como parte del éxito. Laura suspiró, sus ojos cerrándose por un momento en un gesto de rendición. ¿Qué propones? La pregunta estaba cargada de dudas, pero también de una chispa de interés. Era obvio que ya no era solo un debate superficial, había comenzado a hacerse preguntas más profundas sobre su vida. Aprovechando la oportunidad, Francisco comenzó a desplegar su visión. ¿Qué tal si te tomas un día para ti? Salir, hacer algo que te apasione, algo que no esté conectado a tu rol de CEO. Simplemente ser Laura. La idea, aunque desde su esencia resultaba sencilla, representaba un reto monumental para ella. Es fácil para ti decirlo, tu vida es diferente, replicó Laura con resistencia, pero Francisco la interrumpió con una severidad inesperada. Yo no podría estar más lejos de una vida de privilegios. He pasado años asegurándome de que los demás estén bien y he olvidado lo que necesito. Supongo que ambos podemos perder de vista nuestro propio bienestar en esta carrera loca, respondió, cada palabra resonando con un eco de desesperación y desafío. Laura lo observó detenidamente, y en su mirada había una chispa de conexión que unía sus realidades. Pero había más que eso, Francisco iba descubriendo algo dentro de sí mismo, un nuevo empoderamiento que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que al proponer un cambio en la vida de Laura, estaba sugiriendo la posibilidad de hacer lo mismo en la suya. El tiempo siguió avanzando, y el silencio entre ellos se cargaba de posibilidades. Sin embargo, Francisco sabía que esto era solo el comienzo, enfrentamientos y crisis personales aguardaban a la vuelta de la esquina. La conexión emergente era frágil, pero poderosa, igual que las decisiones que tenían que tomar. De repente, un sonido estruendoso resonó desde el pasillo, un eco de pasos apresurados. Francisco sintió que el peligro no era solo externo, sino también interno, un recordatorio de que, más allá de su renovada conexión, el mundo seguía girando y exigiendo cambios drásticos. La pregunta ahora era,
Sin importar lo que ocurriera, tendrían la fortaleza de enfrentar lo que venía, con determinación y un corazón acelerado. Miró a Laura. Ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiarla todo, no solo para ellos, sino para quienes los rodeaban. La sombra de una nueva crisis ya se cernía sobre ellos. Francisco se sintió invadido por una mezcla de adrenalina y ansiedad cuando el ruido del pasillo se intensificó. Pasos apresurados se acercaron, y las sombras de los conflictos venideros parecían proyectarse en las paredes blancas del pasillo. Era un momento decisivo. Su conexión no solo representaba un camino potencial hacia su propio desarrollo personal, sino también un reflejo de lo que ambos podían lograr en conjunto. Sin embargo, la incertidumbre del entorno amenazaba con deshacer cualquier avance. «Debemos salir de aquí», dijo Francisco, su tono reflejando un nivel de urgencia que no había sentido antes. La idea de un cambio, aunque aterradora, ahora parecía más que nunca una necesidad imperiosa. «¿Y si salimos y todo sigue igual?», cuestionó Laura, todavía agarrada a su resistencia. Su mirada, que antes había chispeado con interés, empezaba a tornarse en desconfianza. «Porque no podemos quedarnos atrapados en esta burbuja de miedo. No eres solo una CEO, Laura. Eres alguien con sueños, aspiraciones y tienes derecho a ser vista más allá de tu título», respondió Francisco, asumiendo un papel activo que nunca había imaginado desempeñar. Su voz resonó en el aire, desafiando la inercia que había dominado su vida, mientras los pasos en el pasillo se hacían más cercanos. Francisco sintió que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaban no era la crisis externa, sino sus propias limitaciones personales. Este reconocimiento le proporcionó un súbito empoderamiento. Se permitió visualizar no solo un futuro mejor para Laura, sino también uno para sí mismo. La lucha que había estado evadiendo durante años comenzaba a tomar forma. ¿Y si la confrontación más importante era consigo mismo? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quedas aquí esperando lo peor, o te atreves a vivir?, preguntó, mientras su mente corría, sabiendo que enfrentarse a su pasado era tan crucial como enfrentar el futuro. Laura cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente, como si en ese gesto pudiera contener el peso de su historia y la ansiedad de su presente. Francisco observó cómo sus defensas se desmoronaban lentamente. Quizás hay algo más allá de este lugar», admitió, aunque su voz temblaba. Francisco percibió que ese breve momento de vulnerabilidad era el inicio de una transformación más profunda. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y una figura emergió, interrumpiendo la frágil conexión entre ellos. Francisco reconoció a uno de los socios de Laura, un hombre de mirada fría y palabras rápidas, que parecía estar en una misión. «Laura. Te necesitamos en la reunión, es urgente», proclamó, ignorando por completo a Francisco. Los ojos de Laura se apagaron, y con ellos parecía desvanecerse toda la esperanza que había brotado en el instante anterior. Francisco sintió un golpe en el pecho. Una epifanía lo asaltó. Esperaba que Laura se liberara, pero ella estaba atrapada en su propia realidad asfixiante. Sin embargo, ¿podía él ser el vínculo que necesitaba para escapar? Este nuevo dilema agitó su esencia. La posibilidad de perder a Laura y esa conexión emergente pesaba en su mente. «Laura, si no te valoras, nadie lo hará», dijo, buscando hacerla reaccionar. Ante la mirada despectiva de su superior, se sintió tentado a defender su valor mientras sostenía el desafío que era compartir su verdad. «¿No ves? Es un ciclo», continuó, sintiendo la urgencia de romper el patrón. «Tu éxito te consume y también a aquellos como yo. Pero podemos cambiar esto, si solo se nos da la oportunidad de ser más». Laura lo miró, sus ojos estrujados entre el conflicto y la razón. Francisco sintió que había algo en su expresión que cambiaba, pero el tiempo apremiaba. La sombra de la crisis se acercaba, más que antes, no solo en la oficina, sino también en sus corazones. Un sentimiento de determinación resurgió en Francisco.
Había llegado el momento de ser valiente, de confrontar no solo a esa figura que interrumpía su conversación, sino a las heridas del pasado y a sus propios miedos carcomedores. Con el propósito despierto y la adrenalina corriendo por sus venas, se volvió hacia Laura. Te necesito. Necesito que te atrevas a volar, a ser tú misma. El momento de la verdad se acerca, y hay que actuar ahora, sin mirar atrás. La intensidad de sus palabras vibró en el aire, marcando la diferencia entre el temor y la esperanza. La respuesta de Laura era vital, pero el sonido atronador de la realidad retumbaba a su alrededor. El desafío no solo llegaba en forma de ese socio inoportuno, sino en la forma de sus propias dudas colectivas y elecciones por venir. Su viaje verdadero estaba a punto de comenzar, y la pregunta ahora era, ¿tendrían el valor de dar un paso adelante, o dejarían que la oportunidad se desvaneciera con el eco de las puertas cerrándose? Francisco respiró hondo. El eco de sus propias palabras aún reverberaba en su mente, despertando una oleada de emoción olvidada. El ruido del pasillo se redujo a un murmullo distante, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle procesar lo que acababa de expresar. Nunca había imaginado que un simple ejercicio de sinceridad pudiera hacer tambalear las bases de su vida profesional, pero ahora se sentía más enfocado que nunca. Su propósito se había alineado con una insignificante chispa de cambio que brillaba en Laura. Francisco, murmuró Laura, casi inaudible. Su rostro, marcado por la tensión de la ambición, comenzaba a desgastarse por las grietas de la vulnerabilidad. No sé si puedo, tienes que intentarlo. No se trata solo de un trabajo, Laura, se trata de ti, insistió él, sintiendo que el momento era crítico. La presión de la realidad externa iba creciendo, pero su determinación interna se elevaba a un nuevo nivel. Era como si un nuevo Francisco hubiera emergido, más audaz, más decidido. Lanzó una mirada al socio que seguía allí, como un foco de negatividad que cuestionaba su valía. La conexión establecida con Laura había abierto una nueva dimensión de claridad en su mente. Ella no era solo una figura poderosa en el ámbito empresarial, sino una persona atrapada en el mismo ciclo de miedo del que él había sido prisionero durante tanto tiempo. Esa comprensión le dio fuerzas. Se dio cuenta de que, además de querer liberar a Laura, debía liberarse a sí mismo. El fantasma de su propia inseguridad acechaba. Durante años había permitido que su voz se silenciara. Había evitado tensiones en lugar de enfrentarlas, había optado por la tranquilidad de su rincón en la sala de datos, en vez de aportar y cuestionar. Esa cobardía había frenado su crecimiento. Escucha, Laura, continuó Francisco, atreviéndose a dejar atrás su timidez por un momento. Estamos ambos atados, pero podemos ser el motor del cambio. Lo que está sucediendo aquí no es solo una crisis laboral, es una oportunidad para redefinirnos. Imagínate cómo sería dejar atrás esas etiquetas restrictivas. No somos solo, empleado, o CEO. Somos humanos. ¿Te imaginas ser la versión más auténtica de ti misma? Los ojos de Laura se abrieron un poco más y Francisco vio destellos de reconocimiento. Una batalla interna se libraba en su mente. En ese momento, la figura del socio se desdibujó, y Francisco decidió que ningún poder ajeno podría decidir su destino. Lo que había comenzado como un deseo de ayudar a Laura lo había llevado a una confrontación consigo mismo. El deseo de crecer lo empujó a proponer un plan. Lo que necesitamos es reunir un equipo genuino. Gente que quiera empoderarse y avanzar, en lugar de aferrarse a un sistema que no funciona. Puedo ayudarte a formular un proyecto que refleje quién eres realmente. No en base a tu posición, sino a tu valor como persona. Con cada palabra, la sustancia de su expresión se volvía más tangible, la luz en los ojos de Laura empezaba a brillar con una chispa renovada. Era evidente que su mensaje resonaba en ella. Si lo hacemos, debemos ser claros con nuestros objetivos, respondió Laura, mostrando un leve asomo de determinación. No puedo seguir gastando energía en esta máquina voraz que solo alimenta el estrés. Exactamente, apoyó Francisco, sintiendo que había cruzado un umbral inquebrantable.
Construyamos una estructura que valore la autenticidad. Y si tenemos que enfrentarnos a esa realidad en la junta, lo haremos. Juntos. Laura asintió lentamente, y en ese momento, Francisco sintió una nueva conexión envolvente. La verdadera batalla no estaba solo en la oficina, sino en cómo ambos definirían su futuro. Si lograban cumplir con esa promesa, podría significar una revolución en sus vidas. Sin embargo, un eco ominoso siguió resonando en su mente. El tiempo apremiaba, y sabían que tenían que actuar rápido. La lista de problemas inminentes no era solo una reputación en juego, sino las oportunidades de redimirse y crecer que se desvanecían en la distancia. Cuando Laura finalmente dijo, de acuerdo, hagámoslo, Francisco sintió una explosión de esperanza. Pero en su interior, un gran interrogante emergió: ¿serían capaces de mantener esa valentía cuando las críticas y el temor se alzaran de nuevo en el camino? Esa noche, mientras los ruidos del pasillo se extinguían, la certeza de que su viaje apenas comenzaba se apoderó de él. Y en su corazón, la pregunta resonó con fuerza: ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por la autenticidad, si el precio a pagar fue su propia seguridad? Con este nuevo reto frente a ellos, Francisco y Laura se prepararon para dar un salto hacia lo desconocido. La respuesta a su lucha interna sería el verdadero test de su crecimiento personal. Francisco se sumió en sus pensamientos mientras el eco de la decisión de Laura se desvanecía en el aire. Aquella conversación había sido un punto de inflexión. El peso del momento lo mantenía alerta, el temor a lo que significaba tomar esa decisión lo atormentaba. Habían decidido enfrentar lo desconocido, y eso implicaba no solo una actitud valiente, sino una transformación del propio yo. Con cada paso hacia su oficina, se cuestionaba si podría sostener la energía que había comenzado a brotar en su interior. Se sentía como un recién llegado en un mundo donde antes había sido solo un espectador. La inercia de su antiguo yo parecía atractiva, pero intuía que allí no había crecimiento. Sin embargo, precisamente de ese viejo Francisco emergía una nueva necesidad: tener confianza en su capacidad de liderar y crear impacto. Frente a su computadora, se obligó a trazar un plan. La idea de un equipo genuino resonaba en él, la autenticidad era el tejido que quería tejer en su entorno. Decidió que, además de proyectar esa visión hacia Laura, debía hacer un autoanálisis sincero: ¿qué lo había frenado hasta ahora? Tal vez la respuesta no era solo el miedo al juicio de los demás, sino su propia baja autoestima. Cada crítica y cada mirada despectiva que había soportado lo habían colocado en una burbuja protectora, de la que ahora debía liberarse. Mientras redactaba un borrador sobre su propuesta, se dio cuenta de que no podía quedarse en el papel. Necesitaba alistar su voz. A la hora del almuerzo se acercó a algunos compañeros, a los que siempre había mirado desde la distancia. Fue un paso titubeante, pero en el fondo sabía que debía compartir su nueva visión. ¿Estarían abiertos a formar parte de algo diferente?, les preguntó, buscando establecer un diálogo auténtico. Las miradas de sus colegas mostraron sorpresa, pero también una chispa de curiosidad. Francisco sintió el primer destello de conexión. Allí estaba la posibilidad de fomentar un ambiente que permitiera a todos expresarse sin la presión del desempeño competitivo. La tarde avanzó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada conversación se sentía como un rompecabezas, donde uniendo piezas podrían construir un conjunto poderoso. Pero para él, el verdadero desafío era encontrar la aptitud para conectar con las emociones de sus compañeros, tras años de haber estado encerrado en su propia burbuja. Las dinámicas informales que había establecido en su entorno en la sala de datos empezaron a surgir durante dichas charlas, y se dio cuenta de que había aprendido a escuchar. Se sentía movedizo, como si sus cabezas se inclinaran pero también se alzaran a la par esa noche. Al regresar a casa, una sensación de satisfacción lo envolvía. Había dado pasos hacia un cambio que linda con la autenticidad. Pero al mismo tiempo, un nudo en su estómago le recordaba que el verdadero gran desafío estaba aún por llegar: presentar su propuesta ante la junta directiva. La idea de confrontar a sus superiores era aterradora. Francisco había sido el empleado útil,
el que evitaba conflictos. Enfrentar a los ejecutivos significaba arriesgarse a perder no solo su posición, sino también la lucha por la autenticidad que había comenzado a resurgir. Cuando su cabeza golpeó la almohada, el pensamiento de la reunión lo consumía, así como la ansiedad de las repercusiones que podría acarrear. ¿Era realmente posible desafiar un sistema que había estado en pie por más tiempo del que él había vivido? En ese instante, Francisco decidió que no se podía permitir ceder ahí. La lucha por ser auténtico debía hacerse sentir. Se durmió con la resolución de no solo hablar por sí mismo, sino por cada voz que había sido acallada. Esa mañana habría un nuevo Francisco, dispuesto a desafiar las expectativas. Sin embargo, antes de sumergirse en ese amanecer decisivo, una idea inquietante nos asomaba en su mente. ¿Qué pasaría si al final todo esto no fuera suficiente? La incertidumbre marcaba el nuevo amanecer, y Francisco se preparaba para un día que podría cambiarlo todo. Francesco se despertó con un sudor frío recorriendo su espalda. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y determinaciones contradictorias. La imagen de la junta directiva lo esperaba, sillas pulidas, miradas penetrantes y un silencio que podría resultar ensordecedor. Sin embargo, una parte de él sabía que debía avanzar. No podía dejar que el miedo lo inmovilizara. Se duchó con prisa, y mientras el agua caía sobre él, comenzó a imaginar su propuesta. Había visualizado cada detalle, las palabras elegidas, las infografías que había preparado y los ejemplos de cómo su visión podría dar resultados. Quería mostrarles que el cambio era posible, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. La autenticidad que tanto anhelaba no iba a brotar de la nada. Debía forjarla y alimentarla con valentía. Desayunó casi a la carrera, las tostadas quedaron a medio comer. Su mente seguía orbitando alrededor de la presentación, llena de ardor e inseguridades. Cuando finalmente llegó a la oficina, el ambiente contrastaba con su interior, donde las sombras del miedo y la determinación luchaban por predominar. Se sentó en su escritorio, dejó que su mirada se posara un momento en el reloj. Aún quedaba tiempo, ¿pero sería suficiente? Con cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía. No podía olvidar que su visión pretendía hacer un cambio radical. Podía perderlo todo, pero incluso esa incerteza no era nada comparado a seguir callado. Francisco tomó una decisión. Antes de que llegara el momento crítico, se acercaría a Laura. Como su confidente más cercana, necesitaba su apoyo. Entró en su oficina, donde encontró a Laura inmersa en una serie de gráficos. La salud mental era su fuerte, y la admiración que Francisco sentía por su capacidad para conectar con los demás era palpable. «Laura, ¿tienes un momento?», preguntó con voz firme, aunque casi se le quebró al decirlo. «La verdad, necesito que me des tu perspectiva sobre mi propuesta». «Es importante para mí», admitió, inseguro de estar haciendo lo correcto. Laura levantó la vista y esbozó una sonrisa. Se notaba que valoraba la sinceridad de Francisco. «Claro, cuéntame. Estoy aquí para apoyarte». Él compartió los puntos clave de su idea. A medida que hablaba, sus palabras fluyeron con más claridad y convicción. Laura lo escuchaba, asintiendo, y cuando terminó, ella dejó salir un suspiro que mezclaba orgullo y preocupación. «Esto es realmente ambicioso, Francisco. Tienes que creer en ti mismo tanto como yo creo en ti». «Ha llegado tu momento de brillar», afirmó ella, y sus palabras fueron como un chute de energía. Con la fortaleza que le otorgó su conversación con Laura, Francisco se dirigió a la sala de juntas. Cada paso hacia allí era un acto de desafío, como si estuviera pisando terreno sagrado. El umbral de la sala parecía más una frontera que un simple acceso. Su corazón latía con fuerza al entrar. La mesa grande estaba rodeada de rostros serios que lo miraban expectantes. Francisco tomó un profundo respiro. Todo estaba en juego. De repente, surgió en su mente una imagen de su antiguo yo, el que siempre se había escondido. Se reflexionó, ¿qué pasaría si el miedo lo dominaba una vez más? Sin embargo, con el eco del aliento de Laura resonando en su cabeza, se presentó frente a ellos.
No sería un empleado más, estas eran sus palabras, su vida y su autenticidad en juego. Hola a todos, gracias por darme la oportunidad de presentarles mi propuesta, comenzó. A medida que avanzaba, cada palabra se sentía como una chispa encendiéndose en el aire. Francesco sabía que las próximas 5 minutos decidirían más que el rumbo de su carrera profesional. Estaba en la cúspide de un cambio, y a medida que la presentación avanzaba, la energía en la sala empezó a cambiar. Las miradas que antes eran escépticas comenzaron a mostrar curiosidad, pero entonces, algo inesperado interrumpió su camino hacia el futuro que anhelaba. ¿Por qué deberíamos arriesgarnos a seguirte, Francisco? Resonó la voz cortante de su superior. Francesco sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies ante la pregunta de su superior. Aquella no era tan solo una interrogante, se sentía como un ataque directo, una prueba de su valor y competencia. La sala parecía contener la respiración, y todos los ojos se posaron en él. Se esforzó por mantener la compostura, aunque por dentro, un torrente de pensamientos y emociones le inundaba el cerebro. Entiendo sus reservas, comenzó, y mientras hablaba, su voz buscaba la firmeza que su corazón le negaba. Lo que propongo es un cambio que va más allá de lo convencional. Si fallamos, es mi responsabilidad, y mientras pronunciaba esas palabras, una chispa de claridad brilló en su mente. Pero el verdadero riesgo sería quedarnos en el mismo lugar, seguir ignorando oportunidades de crecimiento. A medida que sus palabras fluyeron, empezó a construir un puente entre su visión y la necesidad de la empresa. Recordó todas las horas de investigación, los datos que había recopilado y las proyecciones que respaldaban su idea. He analizado cada aspecto, desde los costos hasta los beneficios. Cada número que voy a presentar es una oportunidad de evolución, no solo para mí, sino para todos nosotros. Estoy convencido de que podemos lograrlo juntos. Sintiéndose ligeramente más seguro, Francisco hizo una pausa para observar las reacciones en las caras de sus colegas. Notó que algunos comenzaban a asentir, como si sus palabras resonaran entre ellos. Sin embargo, el guardián interno de su inseguridad aún acechaba, no podía darse el lujo de perder el impulso. ¿Era suficiente definir su propuesta como una oportunidad? Decidido a profundizar más, añadió, lo que propongo no es solo una estrategia, es una filosofía. Una forma de adoptar el cambio con valentía, como nunca lo hemos hecho. Todos enfrentamos miedos, pero asumir el riesgo puede transformarnos. Los murmullos en la sala eran ahora ecos de evaluación. De repente, Francisco se dio cuenta de que no solo estaba hablando de su enfoque, sino que también despertaba dudas internas en sus oyentes. Quizás, había tocado un punto sensible al abordar el miedo al cambio. Su jefe cruzó los brazos, mirándolo con más atención. ¿Y por qué tú? ¿Qué te hace pensar que eres tú quien debe liderar esto? La voz de su superior retumbó de nuevo, pero en lugar de asustarse, Francisco sintió que esa era la confrontación que necesitaba. Era el momento de demostrar su valía. Porque he estado en los zapatos de todos aquí. Sé lo que se siente sentir que nuestras aportaciones son invisibles y que teme perderse en el ruido. He estado callado, pero no me encuentro dispuesto a ser ignorado más. He aprendido de mis errores y sé lo que se requiere para impulsar un cambio real. Estoy convencido de que la superación personal y profesional comienza por aceptar el riesgo de ser auténtico. El auditorio cambió su atmósfera. Francisco podía sentir que su vulnerabilidad se había convertido en una fortaleza. Sin miedo a ser juzgado, reveló sus guiños de debilidad y sus batallas internas, alentando a los demás a hacer lo mismo. Juntos podríamos ser más que simplemente un equipo. Podríamos ser un ejemplo de lo que significa liderar con valor, pero justo cuando Francisco pensaba que comenzaba a ganar terreno, la reacción de su superior se tornó aún más exigente. Las palabras no bastan, Francisco. Necesito pruebas. ¿Qué harías en el caso de que este enfoque no funcionara? Era una trampa, y lo sabía. La duda se asentó en su pecho, pero así como había comenzado a construir su confianza, todo el trabajo podría desmoronarse con una sola respuesta equivocada.
Este fue el instante crucial que definiría su camino. Respira hondo, Francisco. ¿Era suficiente su autenticidad y su deseo de evolucionar? En sus manos llevaba no solo su futuro, sino el de su carrera y de quienes le rodeaban. Con eso en mente, se preparó para enfrentar no solo a su superior, sino a sus propios miedos y las repercusiones de su decisión. La crucial respuesta que definiría lo que estaba por venir estaba al borde de sus labios, pero tal vez esta vez, no solo se trataba de alguna propuesta convencional. Francesco se encontraba frente a la mesa de la junta, su corazón latía con fuerza mientras reflexionaba sobre la magnitud del desafío que había asumido. Había recorrido un largo camino desde sus días de conserje invisible, pasando por la revelación de su propio valor hasta llegar a este instante decisivo. La pregunta crítica de su superior aún resonaba en su mente: ¿qué haría si este enfoque no funcionara? Sin pensarlo, decidió que este era el momento de reafirmar no solo su propuesta, sino su propia transformación. Estaré listo para aceptar las consecuencias, respondió con una confianza renovada, sus ojos fijos en los de su superior. Pero no creo que debamos enfocarnos solo en evitar el fracaso, sino en crear un entorno donde cada uno de nosotros, sin excepción, pueda crecer. Mi propuesta es un esfuerzo conjunto, que involucra a todos. Valores como la autenticidad y el propósito real no deberían medirse únicamente por resultados inmediatos. La atención en la sala aumentó, ya no solo lo veían como un conserje, sino como un líder emergente que desafiaba la fuerza del status quo. Francisco continuó: si hay algún fracaso, no me veré a mí mismo como un culpable solitario. Más bien, seré parte de un equipo que ha intentado algo diferente y valioso. La verdadera prueba estará en nuestra capacidad de aprender juntos y adaptarnos. Mientras su voz resonaba con nuevos argumentos, empezó a notar que algunos colegas comenzaban a intercambiar miradas de aprobación, un indicio de que su mensaje resonaba. La atmósfera en la sala estaba cambiando, pero el verdadero desafío aún estaba por delante. Era un punto de inflexión, no solo para él, sino para todos en la sala. Se dio cuenta de que la conexión personal que había forjado con Laura y su propia lucha interna se entrelazaban con la resistencia de sus colegas a salir de su zona de confort. Debemos ser un ejemplo, insistió, recobrando su coraje. Si queremos que nuestros empleados se sientan valorados, debemos primero valorarnos a nosotros mismos. Esto no es solo acerca de números, es sobre quiénes somos como personas y lo que realmente deseamos lograr. Si somos verdaderos, seremos creíbles. Con cada argumento, Francisco sentía que su transformación personal fluía a través de sus palabras. Las sombras del miedo que había arrastrado durante años se desvanecían. Ya no solo luchaba por su propia voz, sino por la de aquellos que nunca habían sido escuchados. La marca del sacrificio y la espera se convertía en una huella de acción y posibilidad. La validación que antes esperaba de los demás ahora la encontraban en su propio discurso. Laura lo observaba desde un rincón, su mirada destilaba orgullo y admiración. A pesar de las presiones que se acumulaban, Francisco sentía que su dilema personal se había transformado en un océano de oportunidades y conocimientos compartidos. Cada silbido de escepticismo se convirtió en un impulso para reafirmar su deseo de fomentar un ambiente donde se sintieran libres de ser auténticos. La práctica de ser honesto consigo mismo se reflejaba en su capacidad de organizar sus pensamientos y proyectar su visión. Sus palabras finalizaban en un crescendo: este camino brindará resultados, no inmediatos, pero sí trascendentes. Una fuerza de trabajo unida y comprometida es más poderosa que cualquier estrategia. No solo hacemos negocios, construimos una comunidad profesional que puede realmente cambiar vidas. Les pido que se atrevan a imaginarlo. Con esas últimas palabras, el silencio se apoderó de la sala. El peligro de su propio futuro estaba en juego, pero la sinceridad de su mensaje había dejado una chispa de luz que iluminaba lo que previamente parecía inalcanzable. Su postura firme frente a la mesa reflejaba un nuevo Francisco, uno dispuesto no solo a soñar, sino a actuar. Luego de un momento de contemplación, el superior que había cuestionado su valía rompió el silencio.
No da respuestas fáciles, Francisco. Prometes una transformación. ¿Crees que el equipo se unirá a ti? Su mirada. Ahora mostraba un atisbo de respeto. Francisco sentía que, independientemente del resultado, había ganado algo invaluable, su confianza inquebrantable. No solamente eso, creo que juntos podemos inspirar a otros a atreverse a ser diferentes. Si unimos fuerzas, todos pueden estar a la altura de esta transformación. Nos necesitamos unos a otros. Mientras los murmullos empezaban a circular por la sala, se percató de que ese no era solo un momento de cierre, sino el inicio de su verdadero viaje. Francesco sabía que su papel había evolucionado más allá del rango que le fue asignado, había asumido el liderazgo de su vida. Al final de ese tenso día, recibió el apoyo unánime de la Junta. Francisco respiró aliviado y satisfecho. Había demostrado su valía no solo como empleado, sino como un ser humano genuino capaz de inspirar la autenticidad en su entorno. Ahora, con la confianza sólida y la competencia reconocida, podía mirar hacia adelante. Había conquistado no solo el respeto de su empresa, sino de sí mismo. Se sintió listo para liderar, un conserje transformado en faro de esperanza y cambio. Mientras salía de la junta, con el corazón ligero, sabía que este fue solo el principio. La transformación individual es un viaje continuo, y Francisco estaba decidido a seguir explorándolo, cultivando no solo un entorno laboral auténtico, sino también una vida llena de propósito. Ahora es momento de ustedes, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y comparten este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a nosotros y sean parte de esta emocionante travesía.